Muy bien, pues ya comenzamos. Bienvenidos nuevamente a nuestra reunión de hoy, a nuestros estudios de los jueves, con este tema de encuentros con Jesús. Y vamos a comenzar con poniendo este tiempo en manos de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, y te pedimos que tú llenes este lugar con tu presencia, Señor, que sea tu sabiduría la que podamos encontrar, Señor, en este estudio de hoy, a través de tu palabra. Señor, te pedimos que nos enseñes hoy algo nuevo, Señor. Y te pedimos que nos des un corazón humilde, Señor, para obedecerte, Señor, en todo lo que aprendamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. El tema de hoy es el encuentro de Jesús con la mujer cananea. ¿Sí? Es la base bíblica, es en el libro de Mateo, capítulo 15, versículos 21 al 28. Y se los voy a leer. Tiene ahí el subtítulo de la fe de una mujer gentil. En el versículo 21, luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro y Sidón. Una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó: ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya, dijeron. Nos está molestando con sus súplicas. Entonces Jesús le dijo a la mujer: Fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez más: Señor, ayúdame. Jesús le respondió: no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Versículo 27. En verdad, Señor, respondió la mujer. Es verdad, Señor, respondió la mujer, pero hasta a los perros se les permite comer de las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. Versículo 28. Apreciada mujer, le dijo Jesús, tu fe es grande, se te concede lo que pides. Y al instante la hija se sanó. En este pasaje, esta mujer que estamos leyendo en algunas traducciones de la Biblia dice mujer cananea, en otras dice, como la Nueva Traducción Viviente, de esta mujer gentil. Y en el Evangelio de Marcos, que es un pasaje alterno, es lo que le llamamos los evangelios sinópticos, que traen los mismos pasajes, pero escritos por diferente autor. El autor Marcos la menciona como la mujer sirofenicia, ¿sí? Indicando que era del territorio al noreste de Galilea, donde se hallaban las ciudades de Tiro y de Sidón, ¿sí? Que de hecho era territorio, no era el territorio de Israel propiamente, y a ellos eran los que poblaban ese territorio eran gentiles, o sea, no eran judíos. Mateo la llama cananea, refiriéndose a los antepasados que vivían en esa área. Que de hecho los cananeos eran enemigos del pueblo de Israel, siempre estaban en guerra. ¿Sí? Entonces, bueno, ya desde ahí empezamos a ver un pasaje en donde Jesús está interactuando, primero que nada, con una mujer, que no era algo común en esa cultura. Y segundo, con una mujer que no era judía, que ya eso también hacía que la escena fuera que llamara la atención de los que estaban alrededor de él. ¿Sí? La audiencia judía comprendería de inmediato que si Jesús ayudaba a esa mujer, tendría un significado importante, porque no era lo común. Si uno de nosotros hubiera sido líder religioso judío y fuéramos pasando por ahí y esta mujer nos pidiera ayuda, se lo hubiéramos negado, porque culturalmente era lo que un judío hacía. De hecho, el hecho de que ella lo busque y le hable, el solo hecho de que le dirija la palabra, ya llama la atención para esa cultura. A lo mejor para nosotros pues es difícil entenderlo porque pues aquí todo el mundo habla con todo el mundo y no pasa nada, no se ve mal, ¿sí?
Pero allá en ese momento sí era distinto. Estaba muy marcado, ¿sí? Eso. Entonces Jesús, al ayudarla, establecía una verdad importante, que él había venido a salvar primero al pueblo judío, pero los gentiles también podríamos disfrutar de los beneficios de creer en Dios. ¿Sí? Los discípulos le pidieron a Jesús que se librara de la mujer porque los estaba molestando con sus lamentos, con sus insistencias, con sus súplicas. No mostraban mucha sensibilidad hacia sus necesidades, ni mostraban compasión por ella. Y esto nos puede pasar a nosotros. ¿Sí? Tenemos que cuidar que no nos pase, porque a veces por estar ocupado con algunos asuntos, ¿sí? Incluso que pueden ser asuntos del ministerio, de sirviendo a Dios, a veces dejamos pasar por alto las necesidades que existen a nuestro alrededor, ¿sí? Como si lo que Dios está haciendo en nuestras vidas fuera más importante que los demás. Y la Biblia enseña mucho al respecto, ¿verdad? Que consideremos a los demás como superiores a nosotros, ¿sí? Dicho de otra forma es que nos cuiden, porque ellos iban acompañando a Jesús. Ellos, me refiero a los apóstoles, al grupo de líderes que iba con Jesús, ¿verdad? Iban caminando, se atraviesa una mujer gentil, les pide ahí ayuda, y ahí se da una dinámica de que pues como que ellos estaban enfocados en tal vez hacia dónde iban, ¿sí? Porque el territorio donde estaban no era el territorio donde habitualmente predicaba Jesús el Evangelio, ¿sí? Si escarbamos un poco más, nos vamos a dar cuenta que vienen de un pasaje anterior, donde viene Jesús de servir a muchos enfermos, sanar a mucha gente, ¿sí? Y esta salida hacia este territorio no judío significaba que iban a encontrarse con muy poca gente, lo que significaba como una especie de descanso, ¿sí? Porque el pasaje que le sigue a este pasaje vuelve Jesús a servir a multitudes. ¿Sí? Entonces, no sabemos la razón por la que los discípulos ya estaban queriendo, porque le dijeron a Jesús, ya despídela, o sea, como dile que se vaya, ¿sí? No sabemos exactamente, pero su sentir, pero podemos entender que estaban enfocados en lo que iban a hacer más adelante, ¿sí? Es como si le dijeras a alguien, oye, estoy de vacaciones, no me interrumpas. Pero tú no sabes si te vas a la playa y a lo mejor hay una persona y Dios te puso ahí para hablarle de Cristo y hablarle del Evangelio, y puede suceder. Claro. ¿Sí? O sea, no podemos anteponer nuestra comodidad, nuestras actividades, cuando a veces es evidente que Dios te quiere usar para algo. ¿Sí? No te está pidiendo Dios tal vez que te quedes ahí como misionero y te quedes a vivir en otro lugar. No, simplemente háblale a esta persona. Tienes 5 minutos de tus vacaciones para hablarle del Evangelio y pues ya que Dios siga haciendo la obra, ¿verdad? Esto es algo de lo que se puede rescatar de este pasaje, ¿verdad? Siempre que aprendemos acerca de lo que sucedió con otras personas, vamos a hacer un espejo de qué puede pasar con nosotros. Sí, porque aquí ellos son de paz. Así es. Y venían de una campaña de servicio muy intensa, ¿verdad? De hacer milagros. Dice la Biblia que Jesús sanaba multitudes. Y cuando la Biblia habla de multitudes, no está hablando de 10 o 20. Está hablando de medio pueblo, o sea, mucha gente. Obviamente, todo eso pudiera ser que nos haga perder de vista incluso a las personas que están a nuestro alrededor cercano, ¿sí? Porque tú puedes decir, no, lo que pasa es que voy a ir allá porque pues, me están hablando, es un evento de misericordia y vamos a ir a predicar la palabra y vamos a entregar ropa y alimentos para la gente necesitada y todo. Oye, pero te está hablando un brother cercano de tu congregación que tiene una problemática y quiere un consejo espiritual o algo, y a veces hay que saber decir, sí, claro, te concedo 15, 30, 20 minutos, ¿sí? Y a veces hay que decir, ahorita no, pero regresando lo hago. ¿Sí me explico? O sea, el punto es estar abiertos a que a veces Dios te quiere usar, no conforme los planes que ya se tienen trazados, sino a veces con una cuestión de imprevisto, ¿sí? Entonces,
Y luego todavía más allá, no hay que dejar no hay que pasar por alto las necesidades espirituales por prejuicios, ¿sí? O por los inconvenientes que esto origina a veces, porque a veces va a haber que sacrificar tiempo, ¿sí? Porque aquí los discípulos iban enfocados, tenemos una misión, tenemos un lugar a donde ir, ya nos están esperando, Dios quiere hacer algo con el pueblo judío, y la persona que se estaba presentando no era del pueblo judío. ¿Sí? Y esa es una parte importante del pasaje, ¿sí? Porque ahorita vamos a pasar a lo que estuvieron ahí interactuando, esa charla que tuvo Jesús con la cananea, deja un mensaje muy, muy, muy claro. ¿Sí? Entonces no debemos de molestarnos cuando alguien nos pide ayuda, sino que tenemos que estar atentos a las oportunidades que se nos presentan para servir en el día a día. ¿Sí? No debemos rechazar a las personas solamente porque son o se ven diferente a nosotros. ¿Sí? Te puede pasar con muchas, o sea, podríamos poner muchos ejemplos de cosas que se pueden presentar en tu día a día, de personas que pueden estar abiertas a escuchar el evangelio y tú estás teniendo la oportunidad de predicarles y hablarles de Cristo y pudiéramos desenfocarnos y no aprovechar esa oportunidad. ¿Sí? Digo, y aquí no me quiero detener mucho en el tema, pero sí es importante, porque ya lo hemos platicado, pero sí es importante entender que Jesús no estaba diciéndole, cuando le dijo, fui enviado primero a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel, no le estaba diciendo, el mensaje de salvación no es para ti. Le estaba diciendo, primero tengo que atender a los judíos. ¿Sí? Estaba diciendo, mi prioridad hoy son ellos. Por eso no me puedo distraer con los gentiles. ¿Sí? Pero no estaba negado. O sea, desde las escrituras, por ejemplo, en Isaías 56:7, dice, los llevaré a mi monte santo de Jerusalén y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré sus ofrendas quemadas y sus sacrificios, porque mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones. ¿Sí? O sea, desde Isaías, desde antes de que Jesús existiera, ya estaba profetizado que Dios quería dar el beneficio de la salvación a todas las naciones, no solamente a los judíos. ¿Sí? Obviamente esto se fue, aunque los judíos conocían perfectamente el Antiguo Testamento, por las prácticas religiosas que tenían y las tradiciones, se fue perdiendo un poquito el interés, al grado que algunos de esos judíos llegaron a pensar, Dios viene solamente por nosotros. Sí. Dice el Salmo 22, versículo 27, toda la tierra reconocerá al Señor y regresará a Él. Salmo 22, 27. Toda la tierra reconocerá al Señor y regresará a Él. Todas las familias de las naciones se inclinarán ante Él. ¿Sí? Entonces sabemos que las palabras de Jesús no estaban contradiciendo esa verdad de que el mensaje de Dios es para todos. Solamente estaba estableciendo que en ese momento la prioridad era el pueblo judío. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Cuando estemos sirviendo a Dios en alguna actividad, pues tenemos que ser claros y saber qué decir no, porque a veces hasta se ha complicado, y esto lo hemos platicado allá en la congregación en Minas Church. A veces tienes que decir no, incluso hasta los tiempos de esparcimiento y de convivencia con tus hermanos cristianos. ¿Sí? Porque si mañana tienes un compromiso de ir a predicar a una congregación que te invitaron a predicar, pero la reunión con los hermanos una noche antes se está poniendo muy buena y la plática está muy a gusto, hay que saber decir ya, vámonos. ¿Por qué? Porque o si no, por un momento que estás haciendo algo bueno porque estás conviviendo con tus hermanos en la fe, pero estás descuidando tu servicio de mañana. ¿Sí me explico? Entonces también esa parte es importante. Jesús sabía
que no debía de distraerse de su objetivo, que era predicarle primero a los judíos. ¿Sí? Entonces, en estos versículos del Antiguo Testamento que el apóstol Pablo cita en la carta de Romanos, ahorita los que leímos del Salmo y de Isaías, les recuerda a los cristianos judíos y gentiles que desde un inicio Dios ya había contemplado la salvación para todo el que creyera en Él, sin importar su raza. ¿Sí? Después de todo esto, Jesús, en este punto, ya había ministrado a los gentiles en varias ocasiones. O sea, no es a la primera persona gentil que Jesús ministraba o servía, ¿sí? O le concedía un milagro. Entonces, regresando al pasaje de hoy, ¿sí? Entonces debemos destacar que Jesús simplemente le estaba diciendo a la mujer que los judíos tuvieron la primera oportunidad de aceptarlo como el Mesías. Porque Dios tenía un plan para ellos, para que ellos fueran quienes dieran el mensaje al resto del mundo. ¿Sí? Ese era el plan. El punto es que algunos de ellos, de hecho la mayoría de los judíos, lo rechazaban. ¿Sí? Fíjense cómo viene en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 12, versículo 3. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. ¿Sí? Desde ahí, desde Génesis, ya el plan de Dios era bendecir a todas las familias de la tierra. ¿Sí? Entonces no había duda de que Jesús también estaba buscando que los no judíos lo conocieran y se rindieran a Él y fueran salvos. ¿Sí? Entonces Jesús no la rechazó del todo, porque al final sí le concedió el milagro, pero sí tuvo esta conversación que es muy interesante, y ahorita no me quiero meter a mucho detalle porque nos puede hacer un poco de shock las cosas que hemos visto. ¿Sí? Yo tengo una teoría, y eso es una opinión personal, que tal vez quiso probar un poco su fe, ¿verdad? Porque hay algo muy llamativo de ese pasaje y que es al inicio. ¿Sí? O tal vez quiso Jesús aprovechar la oportunidad para dar esa enseñanza de que oye, pues yo vengo primero a esto, pero también te puedo servir. ¿Sí? Porque no estaban a solas, había más gente alrededor. No mucha gente, pero sí había más gente. ¿Sí? Incluso los discípulos, los que ya eran seguidores de Jesús, también tenían este chip de esperar la salvación solo para ellos. ¿Sí? Aunque no todos fueron judíos, los que estaban ahí a su alrededor, todos tenían esa cultura y todos pensaban que así iba a funcionar Dios para salvar solamente a Israel. Pues tal vez Jesús quiso establecer esa enseñanza también ahí. Algo muy llamativo que es que en el versículo 27, casi al final de este pasaje, la mujer cananea reconoce el privilegio y la prioridad que tiene el pueblo de Israel. ¿Sí? Pero aún así, suplica la misericordia de Jesús para sanar a su hija poseída por un demonio. ¿Sí? Vamos a regresarnos al versículo 27 del pasaje que dice, bueno, en el anterior Jesús respondió, no está bien tomar la comida de los hijos y arrojárselo a los perros. Y ella responde, en el versículo 27, es verdad, Señor, respondió la mujer, pero hasta a los perros se les permite comer de las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. ¿Sí? O sea, ella estaba de acuerdo con lo que Jesús le estaba diciendo. Yo sé que tú no vienes a servirme a mí primero, pero le estaba suplicando por migajas, le estaba suplicando por que hiciera la excepción y tuviera misericordia de su hija. ¿Sí? De hecho, yo creo que estaba estableciendo que para él hacer ese milagro de sanar, o sea, liberar a una persona de un demonio, era un milagro pequeñito versus todo el poder de Dios. Claro. ¿Sí? Le dijo, dame migajas. ¿Sí? No descuides a tus hijos. Está reconociendo el poder. Sí, de la comida que se cae de la mesa, dame de eso. Y con eso mi hija se sana.
Entonces esa fe no era común, menos en un gentil. Fue un momento muy, muy impactante porque Jesús luego le reconoce y ahorita lo vamos a platicar. Entonces el estado de esta mujer es un recordatorio de nuestro estado como pecadores, ya que debemos estar profundamente conscientes de nuestra miseria del alma y acercarnos con actitud humilde ante Dios. Nosotros somos ella. Señor, yo sé que no me lo merezco, pero concédeme tu favor, ¿sí? Concédeme un trabajo, concédeme sanidad, pues principalmente perdón y salvación, ¿sí? Pero todas las cosas que le queramos pedir, tenemos que ir adelante de Dios con una actitud humilde. Dios no nos debe nada. No. Dios no le está fallando el plan, ni se le está olvidando nuestras necesidades. Tenemos que entenderlo de esa forma. Y esta mujer, que no era judía, que no conocía las Escrituras, tuvo una revelación del Espíritu Santo, porque desde el principio le dijo, hijo de David. Hijo de David es el término que utilizaban los judíos para mencionar al Mesías. Se sabía que el Mesías vendría del linaje de David, o sea, del rey David, ¿sí? Entonces, y ella como gentil, no es que ella tuviera amigos judíos y que conociera esa información, fue una revelación directa del Espíritu Santo. Por eso ella pudo decir, tú eres Dios. De hecho, bueno, primero le dice, tú eres el Mesías, y luego le dice, Señor. Ahí está estableciendo que Jesús era Dios, ¿sí? Y esto obviamente, pues sí llamó la atención de Jesús. Entonces, el más mínimo favor de Cristo es precioso para cualquiera de nosotros. Cualquier acción que Él pueda tener en nuestro favor es un inmenso beneficio y somos no merecedores de eso. Tenemos que entenderlo de esa forma. Porque hasta las mismas migajas del pan de vida, que Jesús dijo en los evangelios, yo soy el pan de vida, hasta la más mínima beneficio que pueda Él concedernos, nos puede transformar por toda la eternidad. ¿Sí? O sea, Él no se desgasta en hacernos un milagro. Puede hacer muchísimos más, millones más. Él le sanó a la hija, Él habló y fue hecho el milagro. ¿Sí? En ese instante. Como consecuencia también de la fe de ella, que fue genuina. ¿Sí? Entonces, de aquí aprendemos que los que buscamos ayuda del Señor y no recibimos respuesta inmediata, ¿sí? No somos favorecidos con lo que estamos pidiendo, pues debemos desarrollar esa fe para convertir nuestra indignidad, porque a veces nos enojamos. Sí, y yo me tengo que incluir y podría decir que cualquiera podemos caer en ese error de ¿por qué a mí? ¿Sí? Y te enojas, empiezas ahí en una dinámica con Dios donde no le dices abiertamente, pero le estás prácticamente reclamando con la actitud, ¿sí? Y toda esa indignación y ese desánimo lo podemos convertir en ruegos de misericordia, como ella. Jesús le dijo, yo fui enviado a las ovejas perdidas de Israel, pero ella le reviró. Y ella le dijo, no, pues, pero también, o sea, le insistió 2 veces, ¿verdad? Entonces, que nosotros tengamos esa actitud, no, pero desde la posición que ella tenía, de primero que nada reconocer quién era Él. Porque ella lo vio, se acercó rompiendo todos los paradigmas culturales que había. Dijo, no me voy a detener. Si alguien me puede ayudar, es ese. Se lo voy a pedir y le voy a insistir porque es importante para mí, mi hija, y recibir que reciba el beneficio, ¿verdad? Entonces, así es como nosotros debiéramos acercarnos. Oye, es que no está la respuesta tan rápido como yo quisiera. Bueno, pues le voy a seguir pidiendo, porque yo sé que Él puede. Y si es su voluntad, Él lo va a hacer. Claro. ¿Sí? Entonces, sí cuidar esa actitud. Ahorita platicábamos un poquito acerca de algunos lugares en donde se empiezan a dar enseñanzas que tienen más que ver con decrétalo y piensa positivo, que es puro humanismo, ¿verdad? Eso no es Dios. Eso no es Dios. Porque cuando enseñamos que al decirlo y declararlo lo vas a obtener, estás brincando cuál es la voluntad de Dios.
Ahí es como decirle, no me importa cuál sea tu voluntad, porque yo si lo declaro lo voy a tener. No, así no funciona. Esa no es la actitud con la que debemos acercarnos a Dios. ¿Sí? El problema es que cuando declares y se te conceda, el problema es que no es Dios. Porque Dios no cumple caprichos. Pero también Satanás hace milagros. Entonces, ¿quién te está respondiendo tus caprichos? No es Dios. Aguas, porque el otro te lo va a cobrar. Ahorita te va a hacer sentir, ay, que hasta agradecido puedes estar. Pero ahí nos vemos a la hora de, ahí en las cajas, a la hora de pagar, a ver qué tanto costo va a tener para ti. Entonces la actitud de lo declaro y lo decreto y todo, no, cero bíblico. Jamás vamos a ver una enseñanza en la Biblia que diga que nosotros podemos orar y decretar y declarar y que las cosas se nos van a dar así. No, pues todos estaríamos en una posición muy distinta, ¿verdad? Si así funcionara, ¿verdad? Y sería un caos esto, ¿eh? Porque no, o sea, nosotros no sabemos lo que nos conviene. A veces Dios no nos da cosas que nosotros creemos que queremos y que creemos que necesitamos, así es, y no te las da porque no es lo que te conviene. ¿Sí? Por eso no tienes una Forlow preparada con motor, con motor alterado, porque ya Dios conoce nuestros corazones. ¿Sí? Entonces, ¿de qué aprendemos? Que los que buscamos ayuda del Señor y no recibimos la respuesta, tenemos que insistir y reconocer que a veces no va a ser la voluntad de Dios concederlo y a veces Él va a decir, pues, no es el momento. A lo mejor es un sí, pero viene después, no sabemos, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar en esa posición de humildad y acercarnos, ¿sí? Algo muy importante que enseña la Biblia es que cuando te acercas a Dios para pedirle, tienes que creer que Él existe y que honra verdaderamente a los que en verdad le adoran, ¿sí? Porque si tú te acercas dudoso, solamente para repetir una frase, una oración, pero sin creer que realmente Él está ahí escuchando, y segundo, tiene el poder para responderte, pues esa oración no llega ni al techo. Dice en el libro de Hebreos capítulo 11, que habla de la fe, Hebreos 11:6, dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Okay? Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. ¿Sí? Entonces, volvemos a la actitud de esta mujer cananea. Ella se acercó con reconociendo que Él era Dios, reconociendo que Él era el Mesías, el Cristo, que Él tenía el poder para ayudarla y suplicando. No declaró, no decretó, no le dio instrucciones a Dios, ¿sí? Sino le dijo, ten misericordia de ti. ¿Sí? Sé que tienes cosas más importantes que hacer, pero concédeme esto hoy. ¿Sí? Y le puedes pedir por cualquier cosa. Me acuerdo, y creo que ya les he platicado, que en mis primeras semanas, o no sé si meses, pero creo que semanas de haber creído en Cristo hace unos 10 años, le preguntaba yo a mi pastor, Albert, ¿puedo pedir por mi trabajo? Es una broma. Pues claro, Dios está interesado en todas las áreas de nuestra vida. De hecho, no hay tal enseñanza, en la Biblia no existe esa enseñanza que hemos escuchado del dualismo, que es lo secular y lo sagrado, ¿sí? No, es que tiene un trabajo secular, ¿sí? No, es que, a ver, espérame, la labor de pastor no es más importante que un maestro de primaria delante de Dios. Dios no está ajeno a todas esas áreas de nuestra vida, pero culturalmente estamos enseñados a que lo sagrado se queda allá en un edificio, ¿sí? Y es nomás los domingos. No, compadre, es aquí en la casa donde hay que rendirse, donde hay que doblegarse, donde hay que buscar la presencia de Dios. Es en tu propia vida, en tu día a día, en todas las actividades, en todos los roles que tú cumples, ¿sí? Y es algo que todos tenemos que buscar hacer. Tienes altibajos, tienes momentos secos,
¿verdad? Pero tienes que buscar la presencia de Dios. ¿Sí? No es nada más para el domingo, no es nada más para los jueves que tenemos estudio bíblico, es para todos los días. El consejo de Dios y la sabiduría de Dios está disponible todos los días 24/7. ¿Qué tanto vamos a ella? Pues ya depende de nosotros. ¿Sí? A veces perdemos más tiempo o invertimos más tiempo en otras cosas. A veces hay capacitación que es necesaria para tu trabajo, para tu rol de padre, de madre, y es importante, pero ¿qué tanta importancia le doy a la instrucción de Dios? También hay que tomarlo en cuenta. Pero bueno, regresando al tema del pasaje, ¿sí? Nos pueden llamar la atención muchos detalles del pasaje, como el tema de cuál era el clamor de la mujer, ¿sí? De la cananea que se acerca a Jesús. Pues desde un inicio le dice que tuviera misericordia de ella y de su hija, ¿no? Le dice: ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David. Pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Y aquí aprovecho para hacer un paréntesis y para establecer claramente que la Biblia enseña que sí hay posesión demoníaca. ¿Sí? Es un tema tabú. En otros lugares ni siquiera te mencionan esto. Pero hoy vemos muchísima gente. Muchas de las enfermedades psiquiátricas, que son llamadas psiquiátricas, caen en este escenario de posesión demoníaca. De hecho, me platicaron el sábado un brother ahí en la iglesia que hay un ministerio que se llama Clamor de Barrio, que es lo mismo que hace Cristo Vive, los de los burritos. Bueno, otro se llama Clamor de Barrio. Sí. Hacen lo mismo, reciben gente que ha caído en drogas, en ciertos vicios y así, y los ministran, les hablan de la palabra, les predican el evangelio y se convierten a Cristo. ¿Sí? Muchos de los que ves ahí vendiendo burritos estaban en situaciones complicadas. Bueno, ahorita en ese ministerio de Clamor de Barrio está llegando jóvenes de familia de San Pedro, familia de dinero, ¿no? Pero con problemas psiquiátricos. Que los mismos psiquiatras les dicen: ve a ese lugar. Esto ya no es físico, no te lo puedo arreglar. Con medicamentos te puedo sedar, ¿verdad? Te puedo disimular tus problemas, pero tú traes algo espiritual. Un médico les dice. O sea, así de fuerte está. ¿Sí? Y lamentablemente el mundo siempre ha tendido a sacar a Dios de la ecuación y todo lo quieren hacer de manera, sí, por sus medios, como lo que es el humanismo, ¿no? Es, a ver, aquí una explicación científica y esto y medicamentos y hay problemas que no se van a resolver jamás de esa forma. Pero hay mucha ignorancia al respecto. De hecho, yo elogio la labor de ese médico, porque siendo un doctor y siendo que él tendría cierta oportunidad de seguir ganando dinero con ese paciente, reconoció, no se va a poder. O sea, aparte, también sí sé que hay un beneficio de que, pues, si no te pude arreglar, pues mejor desaparece de la escena, porque si no, voy a ser el doctor que no resuelve. ¿Sí? Pero yo creo que más bien fue algo más fuerte, que él reconoció que había algo mayor, un problema más grande y que no era físico. Entonces, bueno, ya se cierra el paréntesis. Y en el pasaje también vemos cuando ella le clama, le suplica por misericordia para su hija, pues Jesús, ¿qué hizo él? Pues primero le explica: oye, no, pues yo fui enviado a las ovejas perdidas de Dios, del pueblo de Israel, ¿verdad? Y luego los discípulos se acercan y le dicen: ya, despídela. Es como cuando decimos nosotros: ya, así para que te calles, ¿verdad? Que también la Biblia enseña otros pasajes en donde la insistencia les concede. ¿Sí? Es una muestra de fe. Sí, y no hay un rey que le concede algo a una viuda, pero no por compasión, ya para que se vaya, ¿sí? Porque si no me va a estar pide. ¿Sí? Bueno, la insistencia hasta en esos casos ayuda, ¿verdad?
Entonces, ahí se da una conversación en donde Jesús al final, y esto es algo que sí quiero mencionar, que ¿quién tiene Reina Valera? Si quieres, sácala tú en el pasaje de hoy, Mateo 15, debe ser el versículo como 20, o sea, el último, el 28, 15, 28. Si quieres leerlo, por favor. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: oh mujer grande, es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Eso es testimonio. Y ahí le reconoce la fe, o sea, le reconoce, y hay otra versión que la menciona como que grande es su sabiduría, ¿sí? Porque esa conversación no era normal que Jesús tuviera una conversación en donde luego él dijo, él reconoció que ella estaba siendo inspirada por el Espíritu Santo, porque se lo concedió, ¿sí? No era una necedad, no era, porque desde un inicio ella le dijo, hijo de David, Señor, ten misericordia de mí, ¿sí? Entonces es interesante, ¿eh? Es interesante. Hay que recordar un punto y espero no confundirlos con esto. Es algo muy básico, pero que se pierde de vista muchas veces, que Jesús fue 100% hombre en su ministerio terrenal. Él no hizo trampa. Él dice en la Biblia que él se despojó de su naturaleza divina, ¿sí? ¿Qué tenía él? Comunión con el Espíritu Santo. Esa fue su ventaja, ¿sí? Pero él era 100% humano. Él estaba teniendo una genuina conversación en donde vio que otra persona también había sido inspirada por el Espíritu Santo a llevar ese intercambio de ideas al grado que le concedió el milagro. A los fariseos, que venían con una actitud muy diferente, que lo querían, y lo hemos visto ya en pasajes anteriores, que lo querían evidenciar para ver en qué se equivocaba, querían ser piedra de tropiezo, ponerlo a prueba, a ver con qué autoridad decía lo que decía. A ellos no les concedía los milagros, porque era una actitud muy distinta, ¿sí? Y sabía que la inspiración, nomás hay dos inspiraciones, del Espíritu Santo o del enemigo, ¿sí? Digo, también hay pensamientos que son propios, ¿sí? Pero cuando hablamos de que si algo te está inspirando, o viene de Dios o viene del enemigo, no hay punto neutro, ¿sí? Entonces aquí vemos cómo Jesús le reconoce la fe, que la fe era genuina, ¿verdad? Y le concede el milagro, ¿sí? A veces la gravedad de la necesidad nos lleva a buscar en diversos lugares una solución, ¿sí? Por eso ves gente yendo ahí al mercadito y comprando ciertas hierbitas, y vas a Catemaco y vas a la Petaca y muchas cosas. Digo, nosotros no conocemos, bueno, al menos yo no conozco esos lugares, pero dicen que se hacen filas de políticos, artistas, gente de mucho dinero pidiéndole un favor, y a mí me parece pecar de inocente, ¿sí? Porque para empezar te ponen una imagen y te dicen que es la imagen de Cristo, y no hay ninguna fotografía de Cristo, ¿sí? De hecho hay un actor americano que se apellida Powell, que es la foto más común que has visto de Cristo, es ese actor. Pero te quieren disfrazar una práctica ocultista como si fuera que le estamos pidiendo a Jesús, y mencionan el nombre, pero no es Dios al que le están pidiendo, porque están utilizando prácticas no aprobadas. Por ejemplo, pedirle a los muertos. Cualquier persona que haya muerto, no le puedes orar a esa persona. Cristo le oramos porque Él resucitó, Él está vivo, pero todos los demás están muertos, ¿sí? San Esto y San Isidro y San que quieras, y el niño y la niña y la Santa María, la que sea. O sea, no le puedes orar a un ente espiritual que ya está muerto, ¿no? Y así es como
a veces nos desviamos, pero buscamos una solución en donde no es. ¿Sí? Aquí la virtud de esta mujer cananea, ¿sí? Poco conocedora de las Escrituras, pero inspirada por el Espíritu Santo, supo exactamente a quién sí le podía pedir el milagro. ¿Sí? Entonces siempre va a ser más seguro para ti y tu familia buscar la ayuda del único Dios verdadero a través de la oración y la obediencia de sus principios y sus mandamientos. ¿Sí? No hay atajos, no hay... Una vez, hace poco, un amigo me dijo, no, lo que pasa es que nos sentimos mal, y yo y mi hijo, o mi esposa y mi hijo, y no, pues ahí por no dejar, pues aquí la señora que nos ayuda en la casa, no, pues nos dieron una barrida con huevo. Le digo, compadre, me estás platicando, pues entiendo que quieres que te dé mi opinión, ¿verdad? No lo vuelvas a hacer. Así no funciona. No es algo. Si tú le atribuyes un poder sobrenatural a cualquier cosa, a los imanes, a las agujas, a los huevos, a las hierbas, fail, ese es ocultismo. Y estás tratando de ir con un proveedor pirata, sin entenderlo, porque ni siquiera lo reflexionas así, ¿verdad? Digo, hay gente que deliberadamente tiene un altar dicen que tienen altares a la Santa Muerte para que los proteja. ¿Qué sentido tiene? ¿Verdad? O sea, es como si pudieras hacer las paces con Satanás. Satanás te va a destruir. O sea, él no espera tener tregua contigo. Entonces, es más seguro, saludable y beneficioso acercarnos al Dios verdadero, buscando cumplir las prácticas que la Biblia sí establece, como la oración. ¿Sí? No tienes nada que hacer más que pedirle a Él, acercándote con fe, ¿verdad? Creyendo que Él te puede honrar tu fe, tu verdadera adoración. Él la puede reconocer y te puede responder favorablemente. Y si no, también hay que entender que a veces pues no es la voluntad y este mundo está caído. También hay una enseñanza todavía más que es como más amplia, que es: estamos en un mundo caído. Que un hombre, mujer, cristiano o no cristiano, se enferme y pierda la vida, pues es lo más seguro. Es de esperarse. Claro. ¿Sí? O sea, no podemos resentirnos con Dios porque un día va a terminar nuestra vida. Claro, no queremos que termine rápido o que termine en una situación trágica, pero pues así es. O sea, pero estamos en un mundo caído. No estamos como la creación cuando Dios lo hizo todo. Ahí no había muerte, no había enfermedad. Se dio a partir del pecado, y todo lo que estamos experimentando hoy, consecuencia del pecado. Y no importa quién fue el primero que pecó. Si nosotros hubiéramos estado en esa posición, hubiéramos caído. Porque es el mismo y luego, corazón. como dices, ahorita estamos de vacaciones. En el juicio es donde... Así es. Sí. ¿Conoces a personas que buscan a Jesús por necesidad? Es una pregunta de opinión general. ¿Te ha tocado? Habitualmente es así. No quiere decir que siempre tenga que ser de esa forma, pero habitualmente tendemos a esperar a tocar fondo por algún problema que tengamos para buscar a Dios. Y es una forma en la que Dios usa también para llamar nuestra atención, ¿verdad? No te desea el mal, pero sí lo utiliza para tu bien, ¿verdad? Y sí hay muchas personas que en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, pues lo buscaban porque se escuchaba, ya era su fama, ¿verdad? Y ellos sabían que se podían acercar. Y no todos fueron discípulos y no todos creyeron verdaderamente, pero recibían los milagros. Él sí utilizaba los milagros para demostrar su autoridad, porque no cualquiera podría hacer un milagro, ¿no? Otra pregunta es: ¿Dios exclusivamente Dios de los judíos? Creo que esa pregunta ya la hemos platicado mucho. Sabemos que no es así. Y el libro de Romanos te lo dice clarito. Romanos capítulo 3, versículos 29 y 30. Después de todo, ¿acaso Dios es solo el Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Claro que sí. Hay solo un Dios y Él hace justas a las personas, tanto judíos como a los gentiles.
únicamente por medio de la fe. O sea, No hay otra. Dios es para todos, ¿sí? La opción está. El sacrificio de Jesús en la cruz ya se hizo y puede ser en tu beneficio si tú lo aceptas. Pero si lo rechazas, pues no lo tienes, ¿sí? Por eso no es bueno que las personas digan, cuando alguien muere, en esta cultura, al menos en este país, alguien muere y ¡ay, que gloria esté! ¿Saben lo que están diciendo? O sea, así nomás. O sea, cualquiera que se muera, haya creído o no haya creído, va a estar en la presencia de Dios. Pues sí va a estar en la presencia de Dios porque va a ser juzgado. Pero en la gloria de Dios, y como quisiéramos estar todos, bueno, al menos algunos, pues no necesariamente. El infierno va a estar lleno de gente buena que no creyó. Y es lo más común. No, eso lo escuchas. Se entiende El sentir. la intención, ¿verdad? De tratar de dar una palabra de consuelo. Es como acabo de leerlo y lo ves muchísimo. Incluso tal vez alguna vez lo pudiste haber pensado o lo crees. Sí, pero no te preocupes. O sea, murió tu esposa, murió tu hijo, pero ya tienes 2 ángeles en el cielo. O sea, ¿de dónde viene eso en la Biblia? Nosotros no nos convertimos en ángeles, punto. Ni tus perritos son ángeles y se mueren. No, mentira. Solo es que el humano queremos tener cierto consuelo y lo agarramos de donde sea. Pero no reflexionamos en si esto tiene un fundamento o no lo tiene, ¿verdad? Y alguien te puede decir, no, pues es que yo creo. Y para mí sí. Bueno, pues ¿en qué lo fundamentas? No, pues nomás en que yo creo. Bueno, pues quédate con tu creencia. Sí, porque hasta dicen, ya tienes un ángel que te cuida desde el cielo. Y la Biblia enseña que los muertos nada saben de lo que hay debajo del cielo. O sea, su memoria queda en el olvido. Ellos están conscientes allá, de donde están, pero no de lo que pasa aquí. Ni te pueden ayudar. Es más, si tú vas y dices, no, es que yo platico, como típico hemos escuchado, no, la esposa, la viuda, ¿verdad? Que no, yo sí le platico con mi viejo y le pido consejo y me responde, pues aguas. Sí, lo he visto. ¿Sí? No, sí, bro. Es que sí, los demonios sí pueden tomar esa forma y sí te pueden hablar, pero no es tu esposo. Es un demonio que aprovecha tu vulnerabilidad, ¿sí? Y bueno, pues a ver qué consejos te da, ¿verdad? Pero sí entendemos, o sea, no queremos señalar de alguna forma, no. Entendemos que el mismo vacío del corazón te hace buscar un consuelo. Claro. El problema es que queremos llenar nuestros vacíos con todo menos con Dios. Y el único que lo puede llenar es Dios. ¿Sí? Por eso busco a mi pareja fallecida, ¿sí? Trato de tener un consuelo, o a mis padres puede ser. Yo recuerdo mucho a mis papás, pero no platico con ellos ni les pido un consejo. Me acuerdo de todo lo que me enseñaron y trato de poner en práctica, pero nada más, ¿sí? Entonces, aquí hablando de los milagros para judíos, para no judíos, hay una pregunta que me parece interesante, que podríamos preguntar: ¿obra Dios milagros en las personas de otras creencias? Pues sí, la Biblia, por ejemplo, en el libro de Jonás, no vamos a leerlo, el capítulo 1, pero hoy te muestra cómo Dios obra un milagro y salva a personas que no habían creído antes en él. Y a veces el resultado de ese milagro, la consecuencia es fe y salvación, ¿verdad? Pero sí puede haber milagros para personas donde los beneficiarios son no creyentes, ¿sí? El amor de Dios es para todos, eso sí nos gusta a todos, y eso todos no lo sabemos, ¿sí? Sí, el amor de Dios sí es para todos, está disponible para todos. Dice Juan 3:16, que es como el versículo que puede resumir toda la Biblia. Juan 3:16: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida Dios amó tanto al mundo, a todo el mundo, a todos,
para que todo el que crea, sin importar sexo, nacionalidad, país, costumbres, lo que sea, si crees, te conviertes. Se convierten de todas las religiones, testigos, católicos, musulmanes, pueden creer en Cristo y pasan a ser de la familia de Dios. Puede ser tú llamarte ateo, ¿verdad? Y crees en Cristo, pasas a la familia de Dios. El amor de Dios sí está disponible para todo el que quiera rendirse a Él y reconocerlo como Dios. Y esta pregunta de que si Dios es un Dios misericordioso, la preguntamos porque la mujer cananea le dice: ten misericordia de mí. Este tema ya lo hemos platicado, sabemos que Dios es infinitamente misericordioso, que la misericordia se traduce como su amor inagotable o su fidelidad inagotable. ¿Sí? Ahora, preguntas más personales. ¿Tratas con amor y consideración a los que no piensan como tú? Pues ahí todos tenemos áreas de oportunidad. ¿Sí? O sea, porque a veces te vas a encontrar así. De hecho, nos ha pasado, vamos a una salida de evangelismo, platicas con todo tipo de personas que no son de tu círculo, no, otras costumbres, otras maneras de pensar, y hay que ver a las personas con los ojos que Dios las ve y las necesidades que ellos tienen, las necesidades espirituales, ¿verdad? Y buscar lo que hay en común para poder entablar una confianza y poder predicar el evangelio, ¿verdad? Porque si solo queremos ir a predicarles a personas que piensen como nosotros, pues ¿qué sentido tiene? O sea, reduces mucho el mercado, ¿sí? Y aparte no estamos reflejando el amor de Dios. Dios no tiene preferidos, ¿sí? Dios no muestra favoritismo, aunque sí tiene sus íntimos. Incluso dentro de los discípulos, de los apóstoles, había los con más madurez espiritual, y él les decía: a ver, ustedes vengan y presencien esto, pero no se lo digan a los demás. Ya después hablaremos de eso. ¿En tu conducta reflejas cristianismo o religión? ¿Te dejas usar como un instrumento de Dios amoroso? ¿O a veces impides que Dios actúe a través de ti? ¿Sí? Aquí pues, la moraleja y la recomendación es que no permitamos que por diferencias de pensamiento, diferencias culturales, diferencias de cualquier tipo, y a veces tú sientes el impulso, es el llamado del Espíritu Santo para compartir de Cristo a otra persona. A veces sabes, estás en el lugar, está la situación, y si sientes ese impulso de hablar de Cristo, es porque Dios te está mandando a hacerlo. Aquí el mensaje es: no lo detengas, no te interpongas, deja que Dios dé un mensaje a través de ti. ¿Sí? Ya te pasó a ti, ¿no? Me platicaste una vez con un chofer de Uber, ¿verdad? Y esa es la manera natural en la que fluye el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Alguien ha alabado tu fe o tu conducta? Pues muchas veces nos dicen: no, muchas gracias, hombre, qué bueno eres, o gracias por esto. Siempre hay que estar conscientes que cualquier manifestación de bondad que se dé a través de nuestra persona no es más que Dios haciendo esa obra. Y el que merece la gloria de todo eso, pues es Él, ¿verdad? O sea, no es lo mismo ir a hacer una obra de misericordia a un pueblo alejado donde hay mucha necesidad y llevas cobertores y llevas ropa y llevas comida, y sí publicas para animar a otros, a querer publicar para que te vean. Es muy distinto, ¿sí? Entonces, no busquemos el bendecir a otras personas para nosotros recibir ningún elogio, porque aparte la Biblia enseña que si nosotros lo hacemos con ese corazón, esa es nuestra recompensa. Y no va a haber lo que la Biblia enseña como coronas en el cielo. ¿Sí? La riqueza que nosotros debemos buscar no es ahorita. ¿Sí? Aunque si trabajamos y nos preocupamos por vivir mejor y darle lo mejor a nuestras familias, esa no es la prioridad. Dice Jesús que nosotros debemos buscar hacer tesoros en el cielo. Así que nuestras obras sean con esa intención de darle gloria a Dios y de sumar puntos allá, porque sí va a haber distinciones.
¿sí? La Biblia te enseña que tienes que buscar tus coronas, ¿sí? Y va a haber quien tenga mansiones. Y ahí va a haber quien tenga casitas chiquitas, como esta. Entonces, toda bondad proviene de Él y no de nosotros. Y así que debemos dirigir la gloria a Dios. ¿Sí? Siempre recordarle a las personas. Que las personas genuinamente te van a agradecer una buena acción, ¿verdad? Y es bueno que haya agradecimiento, pero es mucho mejor que abunden acciones de gracias a Dios. ¿Sí? Que cualquier aspecto de nuestra vida que pueda beneficiar a alguien más, es mejor que el nombre de Dios sea exaltado por esa bondad. Siempre hay que dirigir la atención a Dios en cualquier cosa que hagamos. Entonces, ya para concluir, solo Jesús podía sanar a la hija de esta mujer cananea, y ella no se iba a dar por vencida, ¿sí? Ella se dirigió primero al Señor Jesús con el título de hijo de David, que era como los judíos se dirigían al Mesías. Pero cuando estuvo cerca de él, se postró y solamente le llamó Señor, reconociéndole como el Dios Todopoderoso, para lo cual no hay nada imposible. Y estando así de cerca, clamó: ayúdame, socórreme. Ella sabía que no era digna de recibir nada de Dios. En su mente y en su corazón solo estaba la fe de que Jesús podía sanar a su hija. Fue con una actitud humilde, se acercó a él, se rindió a sus pies, lo reconoció como Señor, lo reconoció como el Mesías, o sea, como Salvador, y recibió el milagro. Y por último voy a decir que a esta mujer, si nosotros somos verdaderamente hijos de Dios, vamos a estar en el reino, vamos a estar en las bodas del Cordero, y ella va a estar ahí, porque ella creyó. Sí. Vamos a encontrarnos con muchas personas, no solamente con los seres queridos que han creído, sino con muchos más. Todos los personajes que hemos visto que han sido ejemplos de fe. En el libro de Hebreos, capítulo 11, puedes ver ahí un listado. Capítulo 11 y 12 habla de la fe. Entonces, pues copiamos esa fe, ¿sí? O sea, estamos nosotros aprendiendo de cómo podemos emular todas estas actitudes, las cosas buenas que las personas hicieron cuando tuvieron un encuentro con Jesús. Y esa es la intención de esta predicación. Bueno, pues terminamos con esto y nos vemos la próxima semana.